Buenas noches, buenas tardes, Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este programa que es Voz de Alerta, programa donde nos juntamos, nos reunimos para hablar del reino de Dios, para poder compartir palabras con ustedes, palabras que edifiquen, testimonios, vivencias de su palabra, y para poder renovarnos cada día, como cada lunes, junto a mi hermano Cristian, a mi hermano Guido. ¿Quieren saludar? Amén, Dios le bendiga, amada audiencia. Estamos bendecidos, gracias al Señor. Saludos a todos, Dios los bendiga. Bueno, que este programa les sea de bendición a todos. Queremos arrancar en esta noche haciendo una introducción de lo que es el Evangelio, qué significa el Evangelio, que viene bueno, justo hablábamos con Guido de eso. La palabra Evangelio proviene del término griego Evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Somos llamados a proclamar las buenas nuevas, es lo que hablábamos con el hermano Guido aquí con Cristian antes de arrancar la reunión, de qué significaba para mí, que es algo que me llamó la atención mientras meditaba hoy en eso, del Evangelio, ¿no? El Evangelio, ser evangelista, qué significa, ¿no? De que habla de la palabra, habla de todo lo que está escrito en el libro, ¿no? Aquí está. El Evangelio es la narración de la vida y las palabras de Jesús, es decir, la buena nueva del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, de que redimirá a su descendencia del pecado. Qué tremendo. Como hablábamos también junto con Cristian, que como decía Job en esa palabra, ¿no, hermano? Amén. Quería compartir en mis redes, o sea, no lo puedo compartir, por eso que estaba medio distraído, pero sí, hermano, qué importante que es predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas de salvación, más en este tiempo, ¿no? No sé si querías empezar, hermano, querías hablar algo más vos, para no entrar ya en el detalle de la palabra que dijo el Señor, pero bueno, si no, lo anuncio ya, porque yo quería compartir una palabra. Lo más importante es hablar lo que el Señor nos dio, pero primeramente quería compartir esto que es lo más importante, ¿no? Que está en Marcos 1:15, que dice su palabra, ¿no? Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Que es lo más importante que queremos hablar en este día, acerca de lo que el Señor nos habla, ¿no? Que dice: arrepentíos y creed al Evangelio. Eso es lo que el Señor nos demanda a toda persona en este día, a los que no conocen a Dios, a los que nunca han escuchado su palabra. A través de este mensaje queremos anunciarte las buenas nuevas de salvación, porque Evangelio significa buenas nuevas, el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Así que entonces el Señor nos dice en su palabra, lo primero que Él dice para recibir las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Arrepentíos y creed al Evangelio, porque las buenas nuevas son que tenemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó el precio que nos correspondía por nuestros pecados, por la maldad que nosotros por naturaleza hemos recibido por el pecado de Adán, pero por medio de Jesucristo hoy tenemos la salvación. Él pagó el precio que nos correspondía, pero el Señor nos demanda que para que nosotros podamos alcanzar esa salvación, Él nos dice esta palabra que te la acabo de compartir, pero la voy a volver a leer, que dice, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primeramente, arrepentirnos de nuestros pecados, y segundo, creer al Evangelio de salvación, creer en Cristo Jesús, creer en su palabra, creer en su verdad,
y por medio de eso nosotros ya tenemos entrada al reino de Dios. Es lo primero, lo más importante. Y con respecto a todo esto, bueno, queríamos hablar acerca de que el Señor me venía hablando a mi vida y yo lo compartía con mis hermanos, ¿no? Y cada uno va a compartir un poco de lo que Dios nos dio, pero iniciando en esta palabra, ¿no? Porque dice, está en Hechos, lo tengo anotado porque yo me olvido muchas veces. En Hechos 16:30 dice, 16:30 dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y qué importante que es creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Porque eso fue cuando estaban presos Pablo con Silas y ellos habían sido, bueno, golpeados, maltratados, pero estaban presos. Y estando en ese lugar, estaban en un lugar donde estaban peor que los otros presos. Pero el caso es que ellos estuvieron alabando, adorando, y dice que en ese lugar se conmovieron, la cárcel se conmovió, dice, y se abrieron las celdas. Y entonces el guardiacárcel que estaba ahí, al ver que se abrieron todo, quiso matarse. Y entonces Pablo le dice, no te hagas ningún daño. Y él, al verse conmovido en lo que había sucedido, creyó en el poder de Dios, ¿no? Porque esas cosas solamente las hace Dios. Y le preguntó este guardiacárcel, al ver, él vio algo sobrenatural, porque es así, cuando Dios aparece en nuestras vidas, pasa algo sobrenatural. Nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros hay algo que impacta en nuestras vidas, que es el poder de Dios, y pasan cosas sobrenaturales, milagros. Hay personas que han recibido a Cristo a través de una enfermedad, llegan con una enfermedad de muerte o están en una situación donde están a punto de morir, una enfermedad fatal, y Dios les dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y por medio de esa fe que depositamos en Cristo, Dios nos sana, porque dice que Él murió y resucitó, pero dice que Él cuando murió, dice que por medio de su llaga fuimos nosotros sanos. Y al creer en Cristo, Dios sana. Y muchas personas han venido al Evangelio porque vieron ese milagro. Otras clases de milagros. Mi milagro fue que Dios me libertó de una situación donde yo estaba perdido en las adicciones y estaba también en una situación por caer nuevamente preso, y Dios me libró por la fe que yo deposité en Él. Y esos milagros solamente lo hace Dios. Por eso que este guardia cárcel, cuando vio lo que sucedió, dijo, ¿qué debo hacer para recibir la salvación? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo me agarro de esa palabra en este día. Y esa palabra es para ti también. No sé si eres creyente, si eres una persona que está apartada, que está lejos de Dios, o que nunca ha escuchado a Dios, pero hoy Dios te dice a través de esta palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque es por medio de nuestra fe, es por medio de nosotros. Y Dios es misericordioso, que a través de tu vida Él no solamente quiere salvarte a ti, sino que quiere que por medio de ti llegue tu hermana, llegue tu mamá, llegue tu papá, llegue tu primo, llegue tu familia, tu casa, porque Él suelta la promesa. Nosotros tenemos que agarrarnos de estos beneficios, porque la palabra de Dios es viva y verdadera. Y si Dios dice que cree en el Señor Jesucristo, que serás salvo tú y toda tu casa, créele, porque por medio de esa fe van a llegar a Cristo tu familia y tus hermanos. Y bueno, dándole lugar a mi hermano para que diga también, comparta algo más. Fíjense qué importante no anda ninguno. Amén. Qué importante es el hecho de entender esto. Fíjense que cuando el guardacárcel le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí, esa es la gran pregunta que todos tienen, o sea, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo?
Y eso es lo que confronta nuestras vidas delante de la presencia de Dios cuando el Señor nos dice, cree en el Señor Jesucristo. Porque no se trata de lo que uno deba hacer o pueda hacer para ser salvo, porque no depende de lo que nosotros vayamos a hacer, sino depende de en quién depositamos la fe. La palabra dice que los que creen en su corazón que Jesús es el Señor, que confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en sus corazones que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y eso no es algo que uno puede hacer algo para que Dios te salve. Es que vos tenés que creer que lo que Dios hizo te va a salvar. Y ahí se invierten los papeles. Fíjense en qué contexto pasa todo esto. Acá el guardacárcel tenía un grupo de presos en su cárcel. De repente había dos al fondo de la cárcel, en la parte más oscura y sucia y abandonada de la cárcel, cantándole salmos e himnos al Señor, adorando al Señor. De repente, como decía el hermano, empezó a tambalear todo el lugar. Y se apagó todo, se apagaron las luces, se abrieron todas las puertas. Y el guardacárcel estaba ahí para cuidar que los presos no se escapen. ¿Y qué pasó? De repente hubo este estruendo, se movió toda la cárcel, se abrieron todas las puertas y lo primero que pensó el guardacárcel es: se me escaparon todos los presos. Y el castigo para una persona que se le escapaban los presos siendo romano era tortura y muerte, y probablemente mataban a toda su familia. Era algo tremendo. Y fíjense que dice que, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Dijo: bueno, prefiero matarme antes de que los romanos me agarren, después de que haya pasado esto. Y dice: entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense todas las cosas que jugaban en el corazón y en la cabeza de este hombre a la hora de postrarse y humillarse a los pies de Pablo, diciendo: ¿cómo me salvo ahora? ¿Cómo zafo de esta? Tal vez el guardacárcel no estaba pensando en la vida eterna, estaba pensando: ¿qué hago ahora? ¿Cómo zafo de esto? Y acá Pablo le dice algo como diciéndole: mirá, no hay absolutamente nada que vos puedas hacer para salvarte, sino cree en el Señor de tu Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dice: no solo vas a ser salvo vos, sino que vas a ser salvo tú y tu casa. Y fíjense lo que pasó. Este hombre creyó en el Señor Jesucristo, creyó el Evangelio, creyó lo que Pablo le dijo. Y a continuación dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que el acto de fe de este hombre hizo que el Evangelio entre a su casa. Y él escuchó la palabra y todos los de su casa escucharon la palabra. ¿Por qué? Porque creyó, no porque hizo algo, porque él no hizo absolutamente nada. Todo lo hizo Dios, todo lo hizo Jesús. Era simplemente recibir el testimonio de lo que Jesús había hecho. Y él y su casa recibieron. Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El regocijo no viene por lo que vos hagas, viene por en quién vos depositas tu fe. El regocijo viene que tu confianza está puesta en alguien que tiene una promesa que es segura. Es que Jesucristo, como decía mi hermano, pagó el precio por tus pecados. Que Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, pagó el precio por tus pecados, resucitó al tercer día, y todas las promesas de Dios a través de su palabra se confirmaron, y Él es la garantía y el seguro de que todas las promesas de Dios se van a cumplir sobre tu vida. Y la más importante, la vida eterna. Entonces, por eso lo importante es el Evangelio. Cree en estas buenas noticias, en que no había nada que vos puedas hacer, que yo pueda hacer para ser salvo, para agradar a Dios, para restituir tu relación con Dios, pero Jesús lo hizo todo, y simplemente creyendo en lo que Jesús hizo, todas las demás cosas vienen por añadidura. Y esa es la paz, esa es la tranquilidad que nosotros tenemos. Y esas son las buenas noticias, en que nosotros no tuvimos que hacer nada para ser salvos, simplemente creer. Él ya lo hizo todo. Es así de fácil. Hermanos, muchas veces creemos que el Evangelio es una carga súper pesada, pero simplemente el Evangelio se trata de la fe en Jesucristo. Amén, hermano. Qué importante que es que llegue el Evangelio a nuestros hogares y a nuestras vidas, ¿no? Como decía
que nos compartía hoy Cristian en algo que me impactó, que decía que el que estaba al lado de Jesús cuando fue crucificado, solo con fe le dijo que yo puedo entender que tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y cuando entendemos que Jesús en todo ese padecimiento que tuvo, no hubo una queja, una murmuración, ¿no? Y allí arriba le dijo que ya iba, tú vendrás conmigo, le dijo, ¿no? Tú ya vendrás conmigo, le dijo, no. Y lo que me impactaba que decía Cristian era que nos dijo, no tuvo que ser bautizado, o quizás no, le dijo, bueno, vamos a bajarnos de acá, te tengo que bautizar, tengo que hacer esto y lo otro, para que puedas entrar en el reino de los cielos, sino que le dijo, vendrás conmigo, porque por tu fe es como que alcanzó la salvación, ¿no? Por creer que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Que era el enviado, ¿no? Que era el Cordero inmolado en la cruz, como dice la palabra. Y qué importante que es llevar las buenas nuevas, ser portadores del Evangelio. Es importante poder llevar las buenas nuevas a las personas que en este tiempo están necesitando, quizás por más que conozcan, pero por ahí no tuvieron ese encuentro genuino, o no conocieron quizás el Espíritu Santo, y están diciendo, ¿por qué sigo así? Si yo ofrendo, si yo diezmo, como también lo he pedido yo, si yo esto, si yo aquello, como decía el hermano, no es por lo que hagamos, sino por la fe que tenemos, por la fe que depositamos, por la confianza, porque va de la mano la confianza con la fe, porque podemos depositar fe, tener fe, pero esa fe, si no va en crecimiento, empieza a desganarse, empieza en vez de ir aumentando, ¿no? Ese fuego, esa fe que nosotros tenemos que tener con el Espíritu, empieza a apagarse, empieza a achicarse, empieza a quedar como en piloto, ¿no? Por así decirlo. Y que es importante siempre tratar de que esa fe en Dios vaya creciendo y vayamos depositándola, porque sin obra es muerta. Entonces es como que tenemos que trabajar también en decir, bueno, yo quiero activar mi fe en esta parte, en esto que estoy viviendo, en esta situación, en aquella. O mi esposa no quiere venir, mis hijos no quieren venir, pero yo soy la cabeza. O te puede pasar al revés, como me sucedió a mí. Mi esposa fue la que llegó y yo fui arrastrado, me guste o no me guste. A ver si nos entendemos a lo que yo quiero referirme. ¿Qué prefería yo? ¿Tener una vida perdida? ¿Qué hubiese sido de mí? No estaría aquí en este lugar, hermano, predicando con mis hermanos y tratando de compartirle a usted que hay que vivirlo. Al Evangelio no solamente es comer y comer en lo espiritual y engordar el espíritu, como así me decía el Señor una vez, me decía, ¿qué haces con lo que comés? Comés y ahí está tu espíritu gordo y no compartís, no desarrollás los dones, no activás esas áreas que tenés que activar para poder ser usado en el Evangelio, para que el Señor nos use y vayamos a través de esto que es tan lindo, la palabra de Dios, llegando a cada vida, impartiendo de lo que Dios nos da, porque tampoco es cuestión de yo viví esto, qué lindo lo que Dios hizo en mi vida y me lo guardo y no digo nada, no glorifico a Dios, no. La gloria de Dios es muy importante cuando Él se quiere glorificar, pero no hay personas que busquen, que enciendan esa chispa y esa llama para que Dios se glorifique. Es muy importante la unción, también me decía el Señor, a través, me viene marcando esto, portadores de su unción para poder ser usados, y porque decimos, pero en este tiempo no se ven milagros, pero en este tiempo no se ve lo sobrenatural, pero en este tiempo no. Para poder ver eso tenemos que hacer cosas que nunca hicimos, y si hay algo que nunca hicimos es ayunar, orar como Él nos pide, quizás no lo estamos haciendo como Él nos dice, o esas herramientas que Él nos dio no las estamos utilizando como se debe. Sí, también viene el bueno, pero yo quizás no esté a cuenta. Hay muchos prejuicios, ¿no? Que quizás suceden para cuando uno dice, pero yo así yo. Y ahí es donde el enemigo gana territorio y se ríe y dice, si yo total lo tengo, ¿no? Y dice, es mejor que lo tenga callado, porque cuando habla sabe mucho, porque cuando habla el Señor lo usa mucho. Entonces, esas son las cuestiones para el Evangelio, hermano. Y para que seas salvo tú y toda tu casa, hay que permitirle a Dios entrar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Hay que abrirle, porque Él no es atrevido y viene, irrumpe y se mete en nuestras vidas, te guste o no. No, si nosotros hacemos cosas que no le gustan, se va de nuestro lado, se va de nuestras vidas, no está con nosotros, dice la palabra. Si hacemos cosas que son en contra del Espíritu. Y bueno, eso era lo que me impactaba para poder compartirles sobre lo que es el Evangelio. Hermanos, aquellos que están de aquel lado, los bendecimos, los que están conectados. Queremos dejarle el número de teléfono para que puedan compartir también en las redes sociales. El número de teléfono del ministerio es 11-6979-7722 para que pueda estar
si tiene un pedido de oración, si quiere compartir un testimonio con nosotros para que lo compartamos en esta noche, si usted tiene una palabra que quiere compartir, si Dios le está marcando desde su casa algo, si usted está orando o quiere compartirnos algo, para que pueda hacerlo. Y comparta por favor para que llegue a más vida esto que nosotros nos depositó de parte de Dios, ¿no? Dios nos está inquietando en este tiempo a poder hacer este tipo de programas y poder estar unidos para llevar, como le decimos, las buenas nuevas de Dios. Amén. Qué privilegio es hablar la palabra de Dios y poder compartirla, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta, ¿no?, que hay que cumplir con este propósito de anunciar el Evangelio, de predicar, porque como nos decía nuestro pastor, nuestro apóstol de la semana, el culto pasado, que es una demanda que dejó Dios, ¿no?, que teníamos que hacer dos cosas que eran importantes, era predicar el Evangelio y participar de la Santa Cena. Esas cosas son dos demandas que Dios dio, ¿no?, porque Dios nos dijo que antes de partir de esta tierra, cuando Él que se fue en las nubes, que vaya dicho también, así también volverá. Él se fue en las nubes y dice, predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a las naciones. Por eso es que nosotros en este día estamos cumpliendo con ese propósito, porque no dijo, vayan y hagan pastores, vayan y hagan evangelistas, sino vayan y prediquen el Evangelio, la palabra que Él nos dejó. Y eso es lo que hacemos en este día, lo poco que Dios nos dio, queremos dar, porque así como de gracia recibimos, de gracias damos. Y lo importante de esa palabra que compartió mi hermano, ¿no?, que cuando dice que estaba Jesús en la cruz y al lado de Él estaban dos ladrones. Y qué momento que lo que sucedió, ¿no?, porque dice que uno de los ladrones lo injuriaba a Dios y le decía que se sálvate a ti mismo, y el otro le decía, salta a favor de Dios y lo hace callar y le dice, ¿cómo te atreves a hablarle así? Que nosotros estamos pagando, dice, por lo que nos corresponde, porque éramos pecadores. Y ahí está la palabra que se cumple cuando dice, arrepentíos y creed al Evangelio. Y eso es lo que hizo esta persona. Él se arrepintió porque él reconoció que él era pecador. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios y como seres humanos, reconocer que somos pecadores, porque dice que no hay justo ni aún uno, y nosotros por más que permanezcamos siempre vamos a pecar delante de Dios, pero lo importante es que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y que tratemos de llevar una vida consagrada a Dios. Y lo que hizo este varón, esta persona que había sido un ladrón, se sabe que fue un ladrón, pero no se sabe qué más ha hecho, pero él estaba pagando por un justo juicio. A él se le había condenado como un ladrón, como no sé si quizás como un homicida también. Lo que dice la palabra que es como un ladrón, pero él reconoció que era justo su castigo, pero él le dice a Dios, reconociendo que él era justo, y le dijo, cuando tú vengas en tu reino, cuando vengas con tus santos ángeles, acuérdate de mí. Entonces Jesucristo lo miró y le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que bastó? ¿Qué es lo que bastó para que esa persona sea salva? Que se arrepienta y que crea en Jesucristo. Y esa persona murió, pero murió con salvación. Se fue con Cristo y todo su pecado le fue perdonado en ese mismo momento, porque creyó en el Mesías, en el Hijo de Dios, en nuestro único Dios, en el único que puede salvarnos, restaurarnos, limpiarnos, libertarnos. Es por medio de Jesucristo. Nosotros por nuestra propia fuerza nunca lo vamos a lograr, no vamos a alcanzar, porque es por medio de Él. Y cada vez que caigamos o tengamos dificultades, que podamos correr a los pies de Cristo, porque Él es el que nos perdona. Dice que abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Él es nuestro abogado, Él es quien aboga por nosotros, Él es quien nos perdona. Pero dice que todo corazón que venga constricto y humillado, Él no lo desecha. Amén. No importa si caíste, no importa si fallaste. Si vos venís con un corazón triste, cuando vos te contristás porque fallaste y te arrepentís delante de Dios, Dios te perdona, Dios te da una nueva oportunidad.
Dios no te desecha. Dice, todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Por eso en este día yo te aliento a que si caíste, que te levantes. Y si no conoces a Cristo, que te arrepientas y que creas al Evangelio, porque es por medio de Cristo que hay salvación. Es solo por medio de Él, solo por medio de Él. No hay otra salida, es por medio de Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermano. Y así como dice mi hermano, nosotros tenemos muchos testimonios en la palabra de que es la fe que salva, independientemente de las obras, ¿no? Porque lo que mueve a uno a obrar es la fe. No es que yo hago algo para tener fe, sino que yo tengo fe para hacer algo. Amén. Esa es la fe que salva. Y esa es la fe que queremos transmitirte en esta noche. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Acá en Lucas 18, versículo 35, dice que un ciego de Jericó recibe la vista. Dice que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que estaba pasando Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense, no le dijo ¿qué puedo hacer? Hace algo por mí, le estaba diciendo. De eso se trata la fe. Señor, hace algo vos por mí. Porque este hombre era ciego, no podía hacer nada, él no veía. No veía, entonces le decía: Señor, hace algo vos por mí. Yo creo que vos podés hacer por mí. Yo tengo fe que vos podés hacer por mí. Y dice, los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero cuando a él lo querían callar, dice la palabra de Dios que él clamaba más fuerte y le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, le decía. Vos podés hacer algo, yo creo, yo confío, yo deposito mi fe, yo estoy entregando toda mi confianza en que vos podés hacer algo por mí. Esa es la fe que queremos transmitirte en esta noche. Y fíjense lo que dice la palabra, dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. La fe hizo que Jesús se detuvo por este hombre, y no fue el hombre que tuvo que ir a Jesús. Fue Jesús que mandó a traer al hombre. Fíjense, es todo lo contrario a lo que el hombre naturalmente puede hacer, es sobrenatural, es Jesús te trae hacia sí mismo. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? No le dijo: bueno, ¿qué vas a hacer por mí? Le dijo Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela. ¿Qué le dijo? Recíbela. Tu fe te ha salvado. Fíjense qué importante que es esto, hermano. Es para darle gloria a Dios. Tu fe te ha salvado. Jesús mismo le dijo: ¿Qué quieres que yo te haga a ti? No que vos vas a hacer por mí, que yo haga por vos. ¿Por qué? Porque este hombre había depositado su fe en él. Y dice: y luego vio, después de todo esto que sucedió, él recibió la vista. Y dice que luego le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Fíjense, como decíamos recién, la obra vino después de la fe. Él se aferró a Jesús, tuvo fe en Jesús, Jesús lo trajo, le dijo: ¿qué querés que yo te haga? Y él le dijo: yo quiero que vos me des la vista a mí. Él recibió la vista y después de eso le siguió. Después de que se depositó su fe, le siguió. La obra vino después de la fe. Y fíjense qué importante es entender esto. Primero la fe, después viene la obra. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que testifica y es la verdadera que la palabra de Dios quiere que tengamos en Él, que quiere que tengamos en Jesucristo. Dice que glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Después de haber visto la fe en este hombre, después de haber visto la gloria de Dios en este hombre, después de haber visto lo que Jesús hizo por este hombre, movió a todo el pueblo a glorificar a Dios. Amén. Esa es la fe que salva, y esa es la fe que queremos transmitirte en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Qué importante, hermano. Qué importante que es lo de la fe. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no vamos a lograr nada sin tener esa fe que nos pide Dios. Y como les decía, todo momento con oración y con ayuno y con esas cosas que nos cuestan, porque es trabajar para que mengue, para menguar y que crezca Él, ¿no? Y que vaya muriendo la carne. Yo quería compartirle esto, hermano, porque nuestro hermano hablaba de lo que es en la fe, y nuestro hermano Cristian decía, para los que no conocen también,
Pero yo también me voy a referir ahora a los que sí conocen y a vos que estás queriendo bajar tu guardia, que estás queriendo tirar la toalla. El Señor te va a decir esto. En Mateo 24, 13, 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué nos dice el Señor? El que persevere hasta el fin, hermano. ¿Cansado del camino? Bueno, renovate en el Señor. Hay que renovarnos siempre, todos los días. Cada mañana, como Él renueva su misericordia, debemos nosotros renovarnos con Él. Y como decía nuestro hermano, sí, somos pecadores, pero todos los días debemos limpiarnos, debemos ir al Señor. No queremos decir con esto, bueno, voy a pecar todos los días, total todos los días su misericordia se renueva. No, porque Él escudriña los corazones y las intenciones también. Él conoce nuestras vidas, Él conoce cómo caminamos. Pero lo que te quería decir es esto: si querés bajar tu guardia al Señor, acá está la palabra. El Señor tiene palabra para cada situación, momento, tribulación, tormenta, desierto que vos estés pasando. El Señor tiene su palabra, está acá, está acá. Y si no buscamos, no vamos a encontrar cómo vencer. Y si no buscamos desde el reino de Dios, no buscamos en su palabra y meditamos que Él nos hable, que Él esté en comunión con nosotros, no vamos a poder vencer los obstáculos que se nos vienen. Y eso va a hacer que no queramos llegar hasta el fin. Vamos a querer bajarnos antes, vamos a querer tirar los guantes antes. Pero no, debemos seguir hasta el fin peleando por nuestra salvación, cuidándola. Porque eso es, cuidar nuestra salvación. No salvamos a nadie nosotros, como siempre compartimos. La salvación es personal, pero también somos testimonio de cómo cuidamos nuestra salvación, de cómo caminamos para alcanzar y mantener la salvación. Eso también se contagia, hermano. Eso también contagia a otro hermano que viene debilitado, cansado del camino y que quiere ir para atrás o quiere retroceder. Y ahí está la palabra del Señor. Hebreos, ahora me quedó tapado el cartel, pero dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe. Ahí me están soplando el versículo. Gracias. Esto quería compartir, hermano. El que persevera hasta el fin. Y en el 15 nos dice: por tanto, 24, 13 y el 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio, hermano, a toda criatura, dice el Señor. Que Él no quiere que se pierda nadie, como siempre nos comparte nuestro hermano Cristian, y me queda siempre impactado eso. Él no quiere que se pierda nadie, pero es importante alcanzar la salvación por fe y cuidarla, y caminar también en santidad, ¿no? Que no es fácil, hermano, el camino de Dios, lo sabemos, pero vergüenza me daba antes como andaba en el mundo, vergüenza me daba ser lo que uno fue, ¿no? Y decir, si Él me sacó de ahí, no olvidarnos nunca de dónde nos sacó. Y eso hace que nosotros nos tomemos de la palabra del Señor, nos fortalecemos, nos renovamos en Él y seguimos adelante. Seguimos adelante en el camino. Amén. Qué importante que es, ¿no?, lo que estamos compartiendo, porque hay que ser honesto delante de Dios, ¿no? Hay que hablar con la verdad. A eso nos llama el Señor, y nosotros sabemos que el camino de Dios es un camino para valientes, porque es un camino donde hay que sujetarse a la palabra, sujetarse a Dios y cuidar el testimonio, ¿no? Y nosotros lo que queríamos marcar a través de esta palabra es que el Señor no te condena si vos pecás. Lo que te condena es la palabra que Él dio, ¿no? Porque si no la ponemos por obra, nosotros mismos nos alejamos de lo que es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que nos pasa muchas veces cuando nosotros nos vamos enfriando, nos vamos alejando? Es porque estamos cometiendo pecados que no confesamos, o a veces abrimos puertas y nos vamos alejando de a poco, permitiendo cosas, y terminamos cayendo en pecado. Y cuando caemos en pecado, no es que el Señor nos desecha y ya perdimos nuestra salvación, sino que al arrepentirnos, Dios nos da nueva oportunidad. Pero eso es lo que pasa. Por eso es que hay que evitar pecar, porque dice que todos pecamos. Los pecados, vivimos en un cuerpo de pecado que nos lleva a pecar, pero si nosotros sometemos
nuestra vida a la obediencia de Cristo, sometemos nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, evitamos pecar. Pero aunque no queramos, siempre pecamos. Hay que reconocer que estamos en un cuerpo de pecado que nos lleva a pecar. Pero cuando nosotros pecamos, eso nos aparta de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces en las congregaciones, que cometemos el pecado y eso es lo que afecta, cae como una pudrición en nuestra vida. Y que si nosotros no desechamos eso, no nos arrepentimos a tiempo, eso se va pudriendo y se va haciendo cada vez más fuerte y más te va alejando de Dios. Y ahí es cuando ya no podés pelear, cuando ya no tenés fuerza y cuando decidís alejarte de Dios. Porque es lo que a mí me ha pasado. Yo ya he vivido lo que es apartarse y hoy en día sabemos que dice su palabra, el que persevere hasta el fin. Por eso yo en este día yo te aliento. No importa si caíste de la gracia de Dios, no importa si te apartaste o si hace tiempo que estás apartado. Si vienes a Cristo, Dios hoy te perdona. Aún estás a tiempo, aún no ha venido Cristo, pero esto está a punto de cumplirse. El tiempo está cerca y su venida está pronta, pero si vos permaneces en Él y Él en ti, tenemos vida eterna. Por eso lo que yo te digo hoy, que tome la decisión de arrepentirte, que tome la decisión de volverte a Cristo y que confieses si estás en pecado, tu pecado ante Dios, saca a luz y vuelve, como dice su palabra, ¿no? Vuelve mira de dónde has caído y vuelve a tus primeras obras. Hay que volver a ese tiempo que estábamos enamorados de Dios, pero porque cuando si estamos fríos es porque hay algo que está impidiendo el obrar del Espíritu Santo. Y hay que desechar toda malicia, toda inmundicia, todo lo que proviene del maligno, tenemos que desechar de nuestra vida para que pueda obrar la perfecta voluntad de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad y nos lleve, porque eso es lo que impide que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas muchas veces, que estamos en pecado y no queremos renunciar y estamos en un doble pensamiento y no permitimos que Dios gobierne nuestras vidas y que se señoree de nosotros. Entonces por eso que vivimos una vida de doble ánimo, una vida tibia o una vida que verdaderamente no agrada a Dios. Pero nosotros te alentamos porque lo que dice su palabra, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él murió por nosotros, Él entregó su vida, Él pagó el precio. Y si vuelves a Cristo y te arrepientes, serás salvo. Pero lo que queremos decirte que dice la palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Por eso no tienes que bajar los brazos. Tú, si eres cabeza de hogar, si eres padre de familia, hoy tienes que entender que por medio de ti viene la salvación a tu casa. Amén. Y no es que solamente tú te pierdes, sino que se está perdiendo toda tu familia por culpa tuya. Por eso que en este día yo te aliento a que perseveres, porque queda poco tiempo. Nosotros somos los últimos. Lo que dice su palabra, que cuando salió el dueño de la viña a buscar obreros para su viña, dice que salió a la mañana, salió a la tarde, salió al mediodía, salió a la tarde y salió como a la hora 10ª, creo que es, a la última hora. Salió a la última hora. Bueno, él da el ejemplo de que él les pagó a todos el mismo lo que él quedó, un denario por cada uno, ¿no? Bueno, al de la última hora, aunque laburó una sola hora, Dios le pagó lo mismo que el primero que aguantó el peso de todo el día. Bueno, eso es para nosotros también. La palabra se cumple en nuestras vidas. Nosotros somos los últimos, pero Dios nos regala la vida eterna. Nosotros quizás tenemos muy poco tiempo en el camino, pero Dios nos da la misma salvación que a ese que está hace 30 años predicando la palabra. Sí, los galardones vienen. Hay galardones para lo que por nuestras obras, porque dice que Dios dice que Él viene y su galardón consigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay galardones para lo que den por Dios, pero dice que la salvación no importa si te arrepentís a última hora, pero vas a ser salvo. Por eso que ahora nosotros te alentamos a que te vuelvas a Cristo y que recuperes esa fuerza a través del Espíritu Santo, que te arrepientas y que creas al Evangelio y que vuelvas a Él y que Él tendrá de ti misericordia así como la tuvo de mí y la tiene de mis hermanos, porque nosotros somos pecadores también.
pero nosotros creemos en un Dios que nos limpia y nos lava y que nos perdona. Y a ese servimos y a ese alabamos, y por eso no bajamos nuestros brazos, porque sabemos que la salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Nosotros lo que depende es la obediencia a Cristo, pero es por medio de Él pagó el precio. Y Él no nos deja solo, Él no va a permitir que tú te pierdas, pero tienes que creerle y confiar en Él, y Él te dará nueva fuerza. Y eso es la palabra. No sé si cuánto tiempo queda o si ya vamos a terminar, no sé. Vamos bien. Ajá. Porque yo quería compartir también una palabra, pero le voy a dar lugar a mi hermano para que la hable. Amén. Qué importante que es lo que dice Cristian con respecto a ser un varón, en el caso de los que son padres de familia, que dé testimonio de que esté realmente plantado en la roca. Porque para que el evangelio entre a la casa de un varón de familia, ese varón de familia tiene que estar cimentado en Cristo, tiene que estar arraigado en Cristo. El varón, el padre de familia, tiene una responsabilidad muy grande. Dice la palabra que la cabeza del hombre es Cristo y que la cabeza de la mujer es el hombre. Dios le dio una autoridad al hombre y una responsabilidad al hombre que es solo del hombre. Dios mandó al hombre a que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es una responsabilidad muy grande. Nosotros tenemos un Señor que Él se plantó firme en el Padre, se sometió al Padre, se sujetó al Padre, se sujetó al Espíritu Santo y hasta las últimas consecuencias fue para salvar a su esposa. Y esa es la actitud que un varón de Dios tiene que tener para salvar a su hogar. No es simplemente creer, sino es también el hecho de plantarse firme en esa fe y dar testimonio de esa fe. Tu familia tiene que ver a Cristo en tu vida, tu familia tiene que ver a un hombre valiente, tiene que ver a un hombre que tiene tanta confianza en Dios, que transmite una seguridad a la hora de hablar de Dios, a la hora de obrar en Dios. Tiene que haber una evidencia en tu vida de que vos tenés una verdadera fe. Eso se tiene que transmitir. Si nosotros vemos a través de la palabra de Dios, todos los patriarcas, todos dieron testimonio de ser hombres de fe y todavía no les había sido revelado quién era Jesús. Ellos sí habían depositado su confianza y su fe en Dios y en un Mesías, pero todavía no conocían a Jesús. Nosotros hoy en día sabemos quién es el Mesías, sabemos que Él, lo que Él hace, lo que puede hacer, conocemos su nombre y tenemos la revelación de todas sus palabras. Y tenemos el ejemplo de todos los que no habían conocido a Jesús y se plantaron firmes en esa fe y dieron testimonio no solo a sus familias, porque ellos no eran solamente padres de sus hijos y cabeza de sus hogares, de su casa. Ellos eran padres de civilizaciones, de tribus, de grupos de personas muy grandes a los que les impartían la fe. Y los ojos de la familia están puestos sobre vos, varón. Están puestos sobre vos. ¿Por qué crees que tus hijos no llegan todavía al camino? ¿Por qué crees que personas todavía faltan llegar? Porque falta que vos te afirmes y des verdaderamente testimonio de Dios en tu vida. Y esto no es algo difícil, hermano, es simplemente creer, es simplemente confiar. ¿Saben por qué muchas veces nosotros no lo podemos hacer? Porque lo hacemos de forma legalista. Porque nosotros queremos hacerlo por regla y no por fe. Yo, por ejemplo, y en esto me voy a poner como ejemplo porque yo lo viví, y sé que cuando uno vive algo tiene autoridad para decirlo. Amén. Yo quería transmitirle a mi hija que nosotros nos vamos a ir con Jesús, que Jesús va a venir en las nubes y nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con Él en los aires. Dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén en la tierra resucitaremos juntamente con ellos en los aires. Y yo se lo quería transmitir a mi hija, yo le quería enseñar a mi hija, le quería dar esta esperanza a mi hija y que mi hija sepa que nos vamos a ir con Jesús prontamente. Amén. Y yo fui, me acerqué a mi hija y le dije, hija, le digo, ¿sabés que Jesús va a venir en el cielo y nos va a venir a buscar? Y mi hija estaba tomando un vaso de leche y yo le hablaba y ella me escuchaba, pero no me prestaba atención ni tampoco me entendía lo que yo estaba diciendo. Y le digo, hija, vení, le digo, vamos a ir para afuera que te quiero mostrar algo. Y yo a mi hija la alcé a UPA y la saqué para afuera y le digo, mirá para arriba, le digo. Y estaba el cielo, le digo, ¿ves eso? Le digo, ¿ves el cielo? Bueno, Jesús va a venir de ahí arriba a venirnos a buscar a nosotros y nosotros vamos a volar para ahí arriba por el aire y nos vamos a ir con Jesús. Y Noah me miraba así, le digo, ¿y sabés cómo va a ser? Así, le digo, y la agarré a Noah y la tiré así rápido para arriba, para que ella pueda procesar en su mente toda la enseñanza. Y no solo sea una palabra que yo suelto, sino que yo se lo transmito de una manera que ella lo pueda recibir y entender. Y ahí Noah lo creyó y lo recibió. Y me dijo, papá, vos y yo nos vamos a ir con Jesús al cielo, sí.
¿y mamá también se va a ir? Me dice, sí, mamá también se va a ir. Bueno, voy a ir a decirle a mamá que nos vamos a ir al cielo con Dios. Y se fue corriendo y se metió en la pieza y le despertó a Dayana y le dijo, mamá, nos vamos a ir con Dios al cielo. ¿Ven qué importante, hermano, es ser la responsabilidad que tiene un varón, un cabeza de hogar, de tener esta responsabilidad de ser alguien plantado firme en el Señor, de transmitir esa fe? No se trata solamente de creer y de confesar, se trata de transmitir esa fe. Hermano, es la responsabilidad muy grande que nosotros tenemos como cabeza de hogar. Así que yo a vos que estás mirando te aliento. Si vos hay algo que no estás viendo, es porque no estás depositando toda tu fe en Jesús. Porque si estuvieses depositando toda tu fe en Jesús, toda tu familia estaría viendo la fe de Jesús en tu vida. Estaría viendo a un varón al que Jesús respalda en todo lo que dice, al que Jesús respalda en todo lo que hace. Un varón el que su palabra vale. Yo estaba hablando con un hombre que me decía que él estaba confundido, me decía, porque a él le habían prometido que le iban a llevar a la iglesia. Es un hombre que está en silla de ruedas. Él quiere llegar a la iglesia, pero no puede, porque no puede caminar. Y tampoco puede pedir un remis, porque el remisero tiene que cerrar y abrir un portón, que es un trabajo aparte del que el remisero hace, y una vez se lo negaron a hacer, le dijeron que no, y ese hombre quedó dañado en su corazón. No tiene esperanza en que un remisero lo puede llevar a la iglesia. Y resulta que él fue una vez a la iglesia y le prometieron, sí, quédate tranquilo, Carlos, le dijeron que yo te voy a venir a buscar y te voy a llevar a la iglesia. Y se vinieron una vez y a la segunda vez me dijeron, no puedo ir porque me pasó esto, porque me pasó lo otro. Y la segunda, y no, porque tengo este problema. Y el hombre dijo, bueno, ¿sabes qué? Le dijo, quédate tranquilo, no venga, le dijo, su corazón se endureció. Un hombre que sinceramente quiere buscar a Dios, pero un hombre que no conocía, no está firmado en las cosas de Dios. Y ya hubo 2 personas que le lastimaron el corazón. Y después vinieron más personas. Me dijo que había una pastora que él conocía que le dijo, sí, Carlos, que yo ahora me estoy por ser levantada como pastora, y yo quédate tranquilo, que yo te voy a venir a buscar y te voy a llevar a mi iglesia. Y me dijo, Guido, esa pastora tiene 2 autos, me dice. 2 autos, me dijo eso, y hasta el día de hoy no fue capaz de venir a buscarme a mi casa. ¿Entendés? Y ese hombre estaba endurecido en su corazón porque no veía en el hombre y también en la mujer el que tú sí sea sí y que tú no sea no. No veía a alguien que haga valer el testimonio de Cristo en su vida. No veía a alguien en el que se vea reflejado que realmente es una persona confiable. Porque nosotros sabemos que Jesús transmite confianza, pero la persona que no conoce pone la confianza en el que ya está confiando en Dios. Cuando ven tu fe, se alimentan de tu fe, y si vos sos firme en la fe y vos ponés por obra tu palabra y te plantás en ese sí, vos le decís, yo te voy a venir a buscar y te voy a llevar a los cultos, y vos vas y lo vas a buscar y lo vas a buscar y lo vas a buscar, ese hombre va a confiar en Jesús. Porque vos le representaste a Jesús a ese hombre. Y ese hombre va a confiar en Jesús y va a creer que Jesús es verdadero, porque vos te aferraste en la fe de Jesús y pusiste por obra esa fe y te plantaste en esa palabra. Y ese hombre hasta el día de hoy estaba endurecido por eso. Y yo agarré y le dije, mirá, le digo, dice la palabra de Dios que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y le digo, ¿y sabes por qué pasan estas cosas? Porque nosotros muchas veces nos atamos con nuestras palabras y nos comprometemos a cosas que sabemos que no vamos a hacer. Queremos hacer todas las cosas, pero terminamos no haciendo nada de lo que decimos. Pero ¿sabes qué? Le digo, yo sí te voy a venir a buscar. Amén. Y esto lo digo delante de la cámara y delante de mis hermanos y delante de la presencia de Dios. Yo lo voy a hacer, porque yo quiero que ese hombre conozca a Jesús verdaderamente. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo, testimonio de esa fe, y es viviéndolo con nuestras vidas. Y eso se traduce al hogar, y eso se traduce al barrio, y eso se traduce a todo el entorno. Nosotros tenemos que ser varones de fe que dan testimonio de Cristo, hermano. Y yo te aliento, porque así como yo pude hacerlo, porque me aferré y simplemente confié en Dios. No es que yo soy un súper siervo de Dios, soy súper espiritual, no me equivoco en nada, no, yo simplemente me planté y confié. Dije, Señor, vos querés salvar a este hombre, bueno, yo lo voy a hacer. Yo voy a venir a buscar a este hombre porque vos lo querés salvar. Y yo me tengo que plantar en eso y confiar. No es gravoso, no es una carga para mí. Yo estoy confiando en lo que Dios va a hacer en ese hombre, como confié en Jesús que Él lo iba a hacer en mi vida y Él lo hizo. Y por fe yo sé que Él lo va a hacer. Y por fe vos tenés que plantarte en Cristo y tenés que ser un varón firme para que tu familia pueda confiar en ese Jesús que vos profesás, y para las personas a las que vos le predicás puedan confiar que es verdad la palabra que vos estás diciendo. Porque Jesús era la palabra y Él era el verbo, y el verbo es la acción de la palabra. Amén. Si vos ponés en acción esa fe que decís que tenés,
van a creer, porque ese es el testimonio que Jesús nos dejó de fe a nosotros. Amén. Yo quería compartir una palabra cortita, pero bueno, no es tan cortita, es una historia que es muy importante que la compartamos ahora porque es la parábola de, no sé si es una parábola, una historia de Jesús y Zaqueo, ¿no? La voy a compartir, está en Lucas 19, ¿no? Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Qué poderosa que es esta palabra, ¿no? Porque hasta me quebrantó, porque dice que el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos hay que están así en este día, no? ¿Cuántos hay? El Señor no mira tu condición, no mira, porque este hombre Zaqueo era un publicano, era un jefe de rico, una persona egoísta, una persona perversa, mala, ¿no? Pero él escuchó que venía Jesús, dice, y él, como era pequeño, se acercó, se subió a un árbol, porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Él buscó la manera de encontrarse con Cristo. Él buscó la manera de buscar a Cristo. Esa es la enseñanza, ¿no? De que una persona que era pecadora, pero tuvo la intención de acercarse a Cristo, ¿no? Y dice que cuando Cristo lo vio, lo miró y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que yo hoy muera en tu casa. Me quebranta la palabra. Porque seguramente hay una persona que necesita a Dios que entre en su casa. Necesitas que Dios entre en tu casa. Por eso el Señor habla con esta palabra hoy, ¿no? Me requebranta Dios, la palabra es poderosa. Es poderosa porque sé que es necesario que Dios toque tu vida, sé que es necesario que Dios llegue a tu casa en este día. Y Dios te dice, bájate de ahí, de donde tú estás, bájate, porque es necesario que yo entre a tu casa. Humíllate ante Dios, es necesario que yo entre a tu casa, dice el Señor, ¿no? Y que Zaqueo cuando escuchó a Dios, lo hizo entrar, Dios entró a su casa, ¿no? Y las personas miraron y dijeron, ¿cómo este hombre puede entrar a la casa de un pecador, de un perverso? Lo señalaron a Cristo, ¿por qué? Porque Cristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Por eso en este día el Señor está preocupado por ti. El Señor quiere habitar en tu casa, el Señor quiere ir por ti, por tu familia. Él dice en su palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Créelo, porque es verdad. Él hoy vino a tu casa. Él si quebranta mi corazón, sé que Él está hablándote a ti, como también me habla a mí, como nos habla a todos, porque todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos de Dios, porque Él es poderoso. Él es poderoso. Y dice que Zaqueo tuvo un arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere de tu vida, que te arrepientas. ¿Por qué? Porque como dijimos con la palabra al principio, arrepentidos y creed al Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación, son buenas noticias. Dios viene con buena noticia. Dios necesita entrar a tu casa. Dios necesita restaurar tu familia. Dios necesita restaurar tu vida. Y es por medio de ti. Por eso es la palabra que hoy Dios trajo a nuestras vidas, ¿no?
y dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Hoy ya no estás perdido, hoy Cristo vino a tu vida, hoy Dios te abrió la puerta, hoy Dios entró a tu casa, créelo, porque Dios hoy va a hacer algo en tu vida, y le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias porque este tiempo fue un tiempo que Dios preparó y quebrantó mi vida con su palabra es perfecta, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y a Él sea toda la gloria. Espero que te haya llegado a tu vida, espero que haya atesorado esta palabra, porque es por la fe en Cristo Jesús. Si tú le crees, hoy Dios restaura. Créele en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra, hermano. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra podemos, y a través de esto que compartimos en esta noche, podemos sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque, como decía nuestro hermano, pero no para corregir a mi hermano Cristian, sino para algo que me decía el Señor, tú necesitas. Además de que el Señor quiere salvarte y necesita que tú recibas la salvación, tú necesitas que el Señor entre a tu casa. Tú, cabeza de hogar, o tú, mujer, necesitas que el Señor entre a tu casa. Al niño que esté mirando, porque los niños también, dice, dejar venir los niños a mí. No se lo impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Y dice que si los instruimos desde niños, de grandes no se apartarán. Y yo puedo entenderlo, porque yo estoy viendo la palabra de Dios cumplida en Cristian, en Mayra, porque eran personas que estuvieron también apartadas en un tiempo, y Dios los trajo a su camino de nuevo. Y tanto Guido como yo fuimos personas que fuimos arrebatadas en ese tiempo por estar con ellos, por estar con la familia. Fuimos traídos al camino de Dios y nos sacó de esa vida que teníamos, nos sacó de esa inmundicia, de lo vil y menospreciado, porque es lo que busca el Señor. No te creas menos en esta noche, que puedas recibir de parte de Dios eso. Te esperamos jueves 19 horas por el momento. Seguro que después también se va a corregir el horario, también lo vamos a compartir. Sábados también 19 horas para que vengas a Rodolfo López 3980, Ministerio Misionero Maranata Quilmes. Sé y tengo muy en claro que cada vida que viene a este lugar sale restaurada, si se lo propone, si se dispone su corazón a recibir y a creer en Dios. Porque así como decía nuestro hermano Guido, hay muchas vidas que han sido lastimadas por ir a otros lugares, ¿no? Pero quédate con esto: si vas a un restaurante y te atienden mal, vas a ir a otro, no vas a dejar de ir a comer. Haz lo mismo con la iglesia. Si te pasó algo personal, no condenes a todos, que condenas al Señor. Busca porque hay lugares, busca porque hay varones de Dios, busca de Dios, y Dios te va a llevar al lugar indicado. No decimos que nosotros tenemos la mejor iglesia, pero que sí fuimos restaurados, que es todo momento que venimos, Dios nos renueva y Dios nos levanta y nos hace seguir adelante. Que Dios te bendiga en esta noche. Gracias, Cristian, por compartir. Gracias, Guido, por compartir, por esta unión. Gracias a Dios le doy por sus vidas. Dejamos el número de teléfono 11 6979 7722 para pedido de oración, como le decíamos, y para que estemos conectados. Si usted quiere mandar un mensaje, si usted quiere conocer dónde está la iglesia, si quiere llegar al culto, los alentamos a que vengan. Y como dijo nuestro hermano Guido, no nos pesa, es parte de nosotros ya el ir a buscarlo. Si usted toma la decisión de venir, vamos a ir, se pone en contacto con nosotros y lo vamos a ir a buscar para que usted llegue a los pies de Cristo, porque es nuestra misión. Esa es nuestra misión, ayudarlo, ayudar al prójimo es nuestra misión, amar al prójimo, aún así al enemigo, aquel que nos hizo la vida imposible toda la vida, o hemos tenido algún problema, ayudarlo a que llegue al camino de Dios. Dios te bendiga en esta noche, que puedas haberte fortalecido, que puedas haber encontrado en esta noche paz de parte del Señor, porque es como Él la da, el mundo no la da. En el nombre de Jesús, que podamos despedirnos con una oración. Nos vamos a despedir con una oración. Si querés, de allí, desde el otro lado, inclinar tus ojos, tu rostro en forma de humillación al Padre. No es porque por otro motivo, sino
que nos rendimos delante de Él a partir de este momento. Padre, bendito Dios, te damos gracias en esta noche por habernos permitido, Señor, y por este privilegio, Señor amado, de estar en este lugar haciendo tu voluntad, Padre, y obedeciéndote, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el que pone el querer como el hacer, dice tu palabra, Señor, que podamos seguir adelante en este tiempo. Presentamos las vidas que han estado del otro lado escuchando. Tú conoces, Señor, cada vida que ha estado conectado, Señor amado, o aquellos que necesitan, como decía nuestro hermano Cristian, Él sentía, Señor, en su espíritu que tú le estabas hablando a alguien en ese momento, y lo creemos, Señor. Creemos, Señor, las vidas que necesitan de ti, Padre, que seas tú obrando. Visita cada vida, Señor, visita cada hogar, visita cada cabeza, visita cada vida que esté debilitada, que seas tú la fuente, Señor amado. Eres tú la fuente, Señor, que nos renueva, Padre. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor amado. Ayúdanos en este tiempo, Señor amado, a seguir adelante, a hacer tu perfecta voluntad, Señor amado. En el nombre de Jesús, agradable, dice, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche ministra tú los corazones, Señor amado. Tú, Señor, eres omnipresente. Puedes estar, Señor amado, a través de las vidas que están en esta noche, Señor amado. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor amado. Sigue obrando, Padre. Queremos ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén, Padre. Dios los bendiga. Hasta el lunes.